The goal of our lives is to stay in step with the Spirit of God. This means we have to look at ourselves realistically. What kind of words are coming out of my mouth? What kind of material am I allowing into my mind? What kind of things am I doing? I didn't put it in your notes, but I want you to think about Ephesians 5:18 with me for a minute. No lo puse en sus notas, pero quiero que piensen en Efesios. Do not be drunk on wine, No estén borrachos en vino, which leads to debauchery, bad things. que eso te lleva a hacer cosas malas. Instead, be filled with the Spirit. Mejor estar lleno del Espíritu Santo. Now, I bring that up to bring a point to you today. Y traje esto solamente para traer un punto. Marissa, can I borrow your coffee cup for a minute? Marisa, ¿me prestas tu Or your, taza de just café? for a minute. That is Un minuto. beautiful. That is very... Está muy bonita. Okay, we're going to pretend this is a bottle of wine. Vamos a pretender que es una botella de vino. Can you pretend with me? ¿Pueden pretenderlo, por favor? Okay, so if the cork was in this thing, Si el corcho estaba en esto, how could I get drunk? ¿cómo puedo emborracharme? I will never be impacted by this bottle of wine if I just put it on my table and look at it. No voy a ser impactado por esta botella de vino si yo nomás la pongo en mi mesa y la miro. Nobody has ever got drunk by looking at a bottle of wine. Nadie se ha emborrachado solamente por ver una botella de vino. If you have bigger problems. Si a ti ya te ha pasado, tienes problemas más grandes. No, the way I get drunk, when he says don't get drunk with wine, the way I get drunk is if I open the bottle. Y cuando él dice no te emborraches en vino, pero then- para poderlo yo emborrachar tengo que abrir la botella And then I drink it. y de ahí me la tomo. And when I drink it, what happens? Y cuando me lo tomo, ¿qué pasa? All that alcohol goes to my liver. Y todo ese alcohol viene a mis And riñones. all of a sudden, I come hígado. under the influence. Y durante todo ese tiempo yo de ahí estoy bajo la influencia. Why? Because I took it in. ¿Por qué? Porque me lo tomé. All right? Don't be drunk on wine. That's the illustration. No se emborrachen en el vino, esa es la ilustración. Cheers. But be filled with the Spirit. Pero se lleno del Espíritu Santo. Okay, so how do I get filled with the Spirit? ¿Y cómo puedo estar lleno del Espíritu Santo? I come under His influence by taking Him in just like I would a bottle of wine. Y tengo que estar bajo la influencia de tomarlo a Él, así como tomaría una botella de vino. How do I take in the Spirit? ¿Y cómo puedo tomar el Espíritu Santo? By knowing God's Word. Por medio de saber la palabra de Dios. He is my teacher. Él es mi maestro. He teaches us. Él nos enseña. He leads us into truth. Él nos muestra la verdad. When we follow Him, we are being filled with the Spirit. Y cuando nosotros lo seguimos a Él, estamos siendo llenados por el Espíritu. Jesus says, look, you're a slave to sin if you keep going like that. Y Jesús dice, vas a ser un esclavo del pecado si tú continúas haciendo And look esto. at verse 35. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. El 35. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo se queda en ella para siempre. So if the son sets you free, you will be free indeed. Así que si el hijo los libera, serán ustedes liberamente libres. I tell you the Verdaderamente. truth, if anyone keeps my word, he will never see death. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. God has redeemed us. Dios nos ha redimido. We will not be condemned. Nosotros no vamos a ser condenados. And we now have life in the Spirit. Y ahora tenemos vida en el Espíritu. Look at verse 3. Veamos Romanos 8:3. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering, and so He condemned sin in sinful man. En efecto, la ley no pudo liberarnos por la naturaleza pecaminosa,
anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en nuestra naturaleza humana. Amen. The Bible will tell us that the law has no power to save us. Y la Biblia nos dice que el pecado no tiene ningún poder en salvar. Jesus took the penalty of the law upon himself. Jesús agarró la penalidad de la ley por nosotros. And he conquered sin. Y Él le ganó al pecado. Just think about this. I need to go a little faster this morning, but think about this. Romans 3:20. Tengo que ir un poquito más rápido, pero piensen en esto, Romanos 3:20. No one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Por lo tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. So keeping the rules was never intended to save us. Así que mantener las reglas o las leyes nunca fue hecho o creado para que nos salvara. God gave us the rules to help us understand that we cannot keep his law. Y Dios nos dio esas leyes para que nos ayudara a entender que no podemos seguir su ley. First Peter moves us forward. He says he himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. This is the heart of the salvation message. Y este es el corazón del mensaje de la salvación. These are the threads that run all through Scripture. Y estos son los hilos que corren por todas las escrituras. We could spend a long time looking at this workout in passage after passage. Y podemos pasar un buen tiempo viendo pasaje tras pasaje. But in verse 4 it says, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Romanos 8:4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. So verse 3, Christ died. En el versículo 3, Jesús muere. Verse 4, in order to fulfill the righteous requirement. En el 4, para poder llevar a cabo la naturaleza pecaminosa. What is the righteous requirement of the law? ¿Y cuál es las demandas justas de la ley? The wages of sin is death. That's not in there. No. El pago del pecado es la muerte. So Jesus' death fulfills the righteous requirement of the law. Y la muerte de Jesús cubrió la área pecaminosa de la ley. And as we go from here through the rest of chapter 8, Y conforme vamos de aquí siguiendo el capítulo 8, we're going to see a big contrast. y vamos a ver un contraste muy grande. The contrast is living by the Spirit versus living in the flesh. Va a ser vivir con el Espíritu conforme versus vivir en la carne. But before we leave this idea in verse 4, I want you to see 2 Corinthians 5. Y antes de que dejemos esta idea del capítulo 4, que me acompañen a Corintios. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Segunda de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que el que recibiéramos la justicia de Dios. Jesus is absolutely perfect. Jesús es perfecto. Jesus didn't die because he was a sinner. Jesús no murió porque era pecador. Jesus died because he willfully chose to take the punishment for our sin. Y Jesús murió porque Él escogió
tomar la penalidad de nuestros pecados. Why did he do that? ¿Por qué lo hizo? The second half of that verse, that we might become the righteousness of God. Y lo hizo para que en él recibiéramos la justicia de Dios. He brought us to himself. Y él lo trajo para nosotros. You're not going to go to heaven because you're good. No vas a ir al cielo porque seas bueno. You're going to go to heaven because you're in Christ. Vas a ir al cielo porque estás en Cristo And Jesús. God has put his righteousness on you Y Dios ha puesto su justicia en ti through faith in Jesus por Christ. medio de la fe en Cristo Jesús. So now we're going to start looking just for a second at some passages that teach us how to live. Y ahora vamos a ver unos pasajes que nos va a ayudar acerca de cómo vivir. Galatians 5:16. Gálatas 5:16. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los pecados de la naturaleza pecaminosa. We live by the Spirit. Nosotros debemos de vivir por el Espíritu. If we do that, He can keep us under control. Y si lo hacemos, Él nos puede mantener bajo control. Paul says, for the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. 17. Porque desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. So, the battle is described there. La batalla está describida aquí. And in 18 he says, if you're led by the Spirit, you are not under the law. Y el 18 dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Why? ¿Por qué? Because the Spirit would never lead you to disobey God. Porque el Espíritu nunca te va a guiar a desobedecer a Dios. Your life is in Him. Tu vida está en Él. In fact, in 5:25 he says, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. En Gálatas 5:25 nos dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. So the goal of our lives Así que la meta de nuestras vidas is to stay in step with the Spirit of God. es de que estemos junto con el Espíritu de Dios. This means we have to look at ourselves realistically. Eso significa que debemos de vernos a nosotros mismos realísticamente. What kind of words are coming out of my mouth? ¿Qué tipo de palabras están saliendo de mi boca? What kind of material am I allowing into my mind? ¿Qué tipo de material estoy permitiendo que entre a mi mente? What kind of things am I doing? ¿Qué tipo de cosas estoy haciendo? Am I walking in the Spirit, ¿Estoy caminando en el Espíritu or am I grieving the Spirit? o estoy sufriendo en el Espíritu?